1.000.000% de inflación. Y como bien dice a pie de pantalla, una crisis sin fin. 1.000.000%. Vamos a suponer que el Fondo Monetario Internacional estuviera equivocado. ¿Qué puede ser? ¿800.000? ¿500.000? ¿100.000? Eso lo aleja de una manera terrible de cualquier síntoma de mínima normalidad. Y a partir del 20 de agosto, según anuncia el presidente de Venezuela, se pone en marcha el Bolívar soberano, al que le quita 5 ceros. Es difícil de entender esta coyuntura, muy difícil de entender a la dictadura venezolana, pero vamos a tratar de hacerlo con los testimonios de quienes saben, de los profesionales y de quienes viven este infierno e incluso han tenido que irse de su país. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Iván Carrino es economista. Y Carla Fuentes es venezolana en la Argentina, a ver si mis datos son correctos. Llegaste el 23 de julio. Sí, sí. El día 23 de julio, eres diseñadora gráfica y viniste en este estado en que salen los venezolanos de preocupación y desesperación para tratar de ayudar a tu familia. ¿Es esto así? Sí, es verdad. Es verdad, en ese momento Venezuela estaba pasando por un momento muy trágico y bueno, gracias a Dios estoy aquí para poder ayudar a mi familia desde aquí. Vamos a ver, Iván, 1.000.000% de inflación anual, ¿no? Yo que soy muchísimo más viejo que ustedes, hemos pasado por la hiperinflación aquí en la Argentina y sin embargo no llevamos a estos niveles y estamos muy preocupados y legítimamente preocupados aquí porque tenemos posiblemente a fin de año superando un 30% de inflación anual y eso ya es muy delicado. Sí. ¿En qué contexto metemos 1.000.000% de inflación anual? Mira, ¿Cómo lo entendemos? No, por eso, para poner el dato en perspectiva, la inflación de 1.000.000% anual es 115% mensual. Es decir, es 30, 35 veces la inflación que tuvimos en junio, que fue una de las inflaciones más altas de los últimos 2 años en Argentina. Estamos hablando de que en Venezuela los precios se duplican en menos de un mes. Hubo otras inflaciones en la historia que fueron todavía más catastróficas, ¿no? Por ejemplo, Alemania de 1923 llegó a tener 29.500% de inflación mensual. Es decir, que los precios se multiplicaban cada 4 días. Bueno, pero en Venezuela tardan un mes, digamos. En realidad, ese dato de inflación que es tan terrorífico es el reflejo de una catástrofe de un sistema. Es un sistema que entró en fase de catástrofe y es el colapso de este llamado socialismo del siglo XXI, que es realmente muy parecido al socialismo del siglo XX, en donde se elimina la economía de mercado, se avanza sobre la libertad de las personas y el sistema tarde o temprano colapsa. La inflación no solo es altísima y de niveles ridículos, sino que si vos medís el PBI entre 2003 y 2018, la caída es de 50%. O sea, en Venezuela en el año 2013 producían el doble de lo que van a producir en el 2018. Es obvio que eso genera pobreza y devastación, ¿no? Hay datos que quiero hablar contigo sobre eso, sobre la caída del Producto Bruto Interno y demás, pero permítame saludar a Lenín Guerra. El profesor Lenín Guerra es profesor de Economía, está en Venezuela. Supongo yo que estaba usted en Caracas. Señor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí tenemos una dificultad para escucharlo. Lo vemos perfectamente, pero tenemos una dificultad para escucharlo. A ver, yo le dejo planteada la pregunta y a ver si corregimos mientras tanto esto. La pregunta que quiero hacerle es que en el medio de todos estos despropósitos se lanza el Bolívar soberano. Una moneda que, corríjame usted, parece muerta antes de nacer. Sí. Bueno, tenemos problemas. Vamos a tratar de recuperar esto porque es muy importante el testimonio del profesor Guerra. Y la imagen es realmente muy buena, así que seguramente lo vamos a corregir. Te decía, Iván, que 18% del Producto Bruto Interno, la previsión para este año, sumando 3 años, estamos hablando del 45 o más por ciento. Esto también es difícil de entender. ¿Cómo se sigue adelante? ¿Con qué parámetros para entender un derrumbe del Producto Bruto Interno? Y en todo caso, ¿cuál es el foso? ¿Cuál es el fondo? Bueno, la proyección para este año del Fondo Monetario es una caída del 18% del PBI. Para ponerlo en perspectiva desde el punto de vista argentino, ni en la crisis del 2001 llegaste a tener una caída tan sideral. En la crisis del 2001 el PBI cayó 14% en 2 años. Acá estamos hablando de 18 en un año. Y si sumás los últimos 4, tenés una caída del 50%. El PBI per cápita, que es una señal un poco más, que te da un poco más una idea de cómo está viviendo la gente, pasó de $11.000 a alrededor de $3.000. O sea, se ha derrumbado en un 73% del año 2011. Es decir,
Y, de acuerdo a estadísticas de pobreza que arma la Universidad Andrés Bello, tenés alrededor del 80% de la población debajo de la línea de pobreza. Pensemos que $1 en el mercado paralelo cuesta 3,5 millones de bolívares. Sí. $1, digamos. Esto es una catástrofe. Insostenible. Vamos a ver. La situación, Carla, es la de que podemos estar hablando de números y podemos estar hablando de detalles económicos y podemos estar hablando de todo esto, pero vos conocés en el día al día cómo es esto en la calle, cómo se vive esto en la calle, cómo es ir a comprar para comer con estos números en la calle, en la vida de todos los días, en los papeles. Bueno, la verdad, con $1 no haría nada, nada, absolutamente nada. $1 me equivale a mí 3.000 y más. Y lo que un cartón de huevos vale 7.600 y eso por punto. Un sueldo mínimo no alcanza ni para la cesta básica, ni para una cuarta parte de la cesta básica alimenticia en Venezuela. La verdad, lamentablemente, es triste ver cómo poder decir, voy a comprar esto en el abasto o comprar esto allí, no se puede. O sea, no alcanza absolutamente para nada el sueldo allá en Venezuela. Vamos a ver. Salir de tu país, salir de lo que vos conocés diariamente, del país en el que te formaste, del país que amás profundamente, es un salto al vacío. Qué horrible tiene que ser lo que se está viviendo en Venezuela para dar un salto al vacío por parte de millones de personas. Y una vez que estás aquí, en este caso en la Argentina, ¿cómo empieza tu accionar? Porque yo supongo que tenés, no digo una estrategia, pero sí una mecánica de movimiento para establecerte y tratar de ayudar a tu madre, a tratar de ayudar a tu abuela, que sabemos que quedaron allí. Sí. ¿Cómo te movés en ese sentido? Pues en ese sentido, sentimentalmente, estoy muy triste porque las dejé allá y vengo con todas para poder ayudarlas a que ellas puedan tener sus cosas, puedan tener su alimento en casa. Y me da dolor dejarlas allá y saber cómo están. No hay medicinas, no hay nada. Y me duele mucho, pero... Por favor, si alguno de los compañeros puede traer un vaso de agua para ella, nos va a ayudar. Bueno, gracias a Dios estoy aquí. Con todo el corazón espero poder ayudarlas. Espero poder, no sé, tratar de hacer algo por ellas mientras están allá. Te dejo recuperarte un momentito porque nos interesa mucho tu testimonio y saber qué es lo que pasa. Lenín Guerra, el profesor Lenín Guerra, está con nosotros nuevamente. Profesor, gracias por su paciencia, gracias por estar allí todavía del otro lado. Y quería preguntarle sobre, en medio de toda esta mecánica que sufre la gente todos los días, y también este número inflacionario, el gobierno, en un movimiento que no se entiende muy claramente tampoco, lanza el Bolívar soberano. ¿Qué es esto y si nace muerto antes de nacer? Buenas tardes. Efectivamente, esta es una medida desesperada del gobierno para tratar de paliar una situación a todas luces catastrófica. La preocupación que tenemos es que la situación en Venezuela va a pasar de una crisis humanitaria a quizás ya episodios de hambruna, que en ningún momento el lanzamiento de este Bolívar soberano con 5 ceros menos va a solucionar la crisis de desabastecimiento, la crisis sanitaria, la crisis de seguridad y en general el colapso general de Venezuela. Está atado a una moneda que es virtual y que no se entiende cómo va a funcionar, no pasa más allá de los anuncios, que es el petro. ¿Cómo funcionaría esto? Porque hasta donde nosotros tenemos entendido, para poder atar esa moneda y para poder llevar adelante una nueva política monetaria, hace falta una disciplina fiscal y monetaria que el gobierno venezolano, mejor dicho, no quiero llamar gobierno, quiero llamar la dictadura venezolana, no tiene la menor intención de llevar adelante. ¿O me equivoco, profesor? Ciertamente, Venezuela ocupa el primer lugar en los índices de opacidad económica e institucional. Pretender que con una moneda virtual denominada Petro se va a apoyar el ingreso de divisas es absurdo porque las monedas virtuales funcionan con base en la confianza que tiene el público del mecanismo de transacción económica, confianza que no existe en este momento en Venezuela. No tenemos cifras reales de desempleo, no tenemos cifras reales de nada, de ningún indicador económico, porque el Banco Central dejó de publicar eso hace 5 años. Entonces es iluso pensar que el petro va a servir de soporte a la moneda venezolana.
Profesor, ¿a cuánto equivaldría esta nueva moneda a la que se le quita 5 ceros en dólares? ¿Hay una equivalencia? Yo sé que es una entelequia lo que le pregunto, porque hay tantos tipos de cambio distintos que no sé exactamente por qué lado me va a contestar, pero se lo tengo que preguntar. Sí, supuestamente eso va a equivaler a 30 bolívares soberanos, van a equivaler a $1. Lo interesante no es cuánto equivale, lo interesante es qué se puede comprar con este dinero. En la actualidad el salario mínimo en Venezuela está por el orden de los 90 centavos de dólar, el salario real. Vamos a compararlo con Argentina, que está por el orden de los $350 mensuales. Pero la canasta alimentaria en Venezuela ronda $260. Entonces imagínense cuál es la desproporción que hay entre lo que gana una persona y lo que debe gastar una persona. Hace rato el economista Iván decía que la inflación se duplicaban los precios al mes. Me voy a tomar el atrevimiento de aclararle al público que nos escucha. Los precios se están duplicando todos los días. Una inflación de 1.000.000% al año equivale a 100% diario. Equivale a una inflación de 5.000% cada 3 días, que fue la inflación que tuvo Argentina en el año 89. Bueno, esa inflación del año 89, de todo el año 89 en Argentina, equivale a la inflación de 3 días de Venezuela. De manera que está en una situación verdaderamente insostenible. Vamos a ver a nuestros invitados, les pido un segundo más de paciencia porque ustedes saben que mientras nosotros estamos aquí desarrollando esto hay una redacción que está trabajando hoy muchísimo para darnos las últimas novedades y más detalles de todo lo que afrontamos en el día de hoy y que ciertamente es mucho. Yo espero que alcance el programa para desarrollar todo lo que tenemos que hacer. Mariana, en la redacción, contanos por favor. Pepe, tenemos otro dato que refleja la crisis económica en Venezuela. Mira, para comprar 1 kilo de ajos se necesita 6 salarios mínimos en este momento. Para. Te escucho. 1 kilo de ajos. 6 salarios mínimos. Estamos hablando de 32 millones de bolívares que cuesta comprar 1 kilo de ajos. Tremendo. Carla, insisto en esto de todos los días, vos habías dicho de una equivalencia a $1, pero ¿qué hago yo con $1? ¿Qué haces con $1? ¿Cuánto es un salario mínimo? Y hace falta 6 salarios mínimos para comprar 1 kilo de ajo. ¿Cómo se va a la feria con esto? ¿Cómo se hace con esto? La verdad es impresionante. No sabría decirle qué puedo comprar con 5.000 bolívares, 5.600, 5.900. Si ni 1 kilo de arroz creo que puedo comprar. ¿Y cómo come la gente? Bueno, porque yo sé que la desnutrición está avanzando, los chicos empiezan a llegar a los hospitales con problemas de base por la falta de nutrición y un larguísimo etcétera. Lo hemos hablado con los médicos que vienen también a radicarse aquí en la Argentina. Pero la gente tiene que seguir viviendo de alguna manera. ¿Cómo hace? ¿O hay un mercado negro impresionante por todos lados o esto es una bomba que no entiendo cómo no ha estallado todavía? bueno, mira, hay muchas personas que de verdad trabajan haciendo trueques. Trueques por comida, trabajo por comida. En mi caso personal, yo soy diseñadora gráfica. Sí. Hacía mis diseños y los cambiaba por comida. Los cambiaba por una cuarta parte de lo que es la cesta básica. Quiero meterme con un tema que es atinente a lo que está diciendo Carla, pero antes quiero recordarles que tenemos un capítulo en TN Internacional para Donald Trump. Donald Trump no ha dejado frente sin tocar durante toda esta semana. Desde el punto de vista legal, con este escándalo con una ex modelo de Playboy, desde el punto de vista político, desde su enfrentamiento con el FBI, desde grabaciones que no sabía que su abogado hacía, que han sido reveladas por la cadena CNN. Un capítulo impresionante que vamos a estar hablando con los expertos. Le puedo asegurar que tenemos un montón de frentes sobre los que tenemos interrogantes de este presidente de los Estados Unidos. Eso va a ser enseguida. Quiero volver sobre Venezuela porque me quiero meter con las personas que se van, no solamente los que vienen a la Argentina, los que van a Estados Unidos, los que van a España, los que van a Brasil, los que van a Perú, a Chile. Obviamente tratan de ayudar a su familia, envían remesas. Iván, ¿se sabe qué pasa con esas remesas? Si el gobierno tiene control de esto, si le mete mano, si se las queda, si se pueden distribuir tranquilamente. ¿Se sabe cómo es este sistema? Mira, yo por ahí seguro Carla puede hablar más de cómo funciona, si es que tuvo la experiencia. Me imagino que debe circular por el circuito ilegal, porque vos tenés el problema del control de cambios. Entonces en Venezuela, así como nosotros teníamos el cepo, ahí tienen un cepo igual que nosotros,
pero con un nivel de brecha cambiaria sideral. Si mal no vi los números, hasta el año pasado el tipo de cambio oficial, el más usado, estaba en 10 bolívares por dólar. Y hoy hay un nuevo sistema oficial de cambios en donde $1 son 120.000 bolívares. Y recordá que yo te dije que en el mercado paralelo son 3,5 millones. O sea, seguramente lo que debe haber es mucho interés en enviar remesas en dólares, pero que ingresen por el mercado paralelo. Porque si no, imagínate que la diferencia, la tajada que se queda el mercado oficial es gigantesca. Déjame ir a la economía en Venezuela por parte de quien está allí. Profesor, ¿qué hace con estas remesas? En casos como Estados Unidos o a México son muy importantes. Yo supongo que con la cantidad de personas que se fueron de Venezuela, que está cerca de los 2 millones, hay gente que trata de ayudar a su familia. ¿Estas remesas llegan a la gente o se las queda el gobierno en el medio? ¿Es un pasamanos? ¿Qué sucede con esto? Sí, se está estimando que en la actualidad han salido de Venezuela 4.5 millones de personas. Estas personas que están trabajando en el exterior envían remesas a través de mecanismos paralelos que se han establecido en los diversos países y que son cambiadas a bolívares y depositados en la banca comercial. Vamos a recordar que hace 2 meses el gobierno intervino, uno de los principales bancos comerciales del país, con ese tema de las transferencias de remesas del exterior. Claro. Es bastante complicado porque hasta el momento no tenemos una cifra exacta de cuántos millones de dólares se está moviendo desde el exterior para ayudar a los venezolanos en esta crisis, pero desde luego que el gobierno está intentando de alguna manera echarle la mano a ese dinero, aparte de todo lo que se ha apropiado, también está intentando, pero entiende que ese es un mecanismo que de alguna manera le oxigena. Si no existiera esta cantidad de dinero que está circulando desde el exterior hacia Venezuela, realmente la crisis fuese muchísimo más catastrófica. Deme un minuto, profesor. Al dinero y a otras cosas más, supongo, porque por no haber, no hay nada. Supongan que tienen el dinero para poder acceder a la comida o a los medicamentos, pero si no hay ni comida ni medicamentos, el dinero no le sirve absolutamente de nada. Y hay una cosa que mencionó Carla sobre la que quiero volver. Tiene que ver con los remedios. Ella dejó allí a su mamá, dejó a su abuela. Se supone que por una cuestión etaria, salvo un cuadro de base, la abuela es seguramente la que debe necesitar más remedios, más medicamentos y demás. ¿Has hablado con otros venezolanos para saber cómo hacen ellos? ¿Les pueden enviar, por ejemplo, medicamentos desde aquí? Y si en todo caso sabes si les llegan. ¿Qué contacto mantenés en el día a día con ellos? Bueno, mira, desde aquí de Argentina no sé si han llegado medicamentos a Venezuela. Lo que sí sé es que muchos venezolanos van hacia La Parada, hacia Cúcuta, a buscar sus medicinas. Cúcuta es en la frontera con Colombia. En la frontera con Colombia. Bien. Pero es difícil, ya que al cambio son unos precios impresionantes. O sea, un venezolano no puede decir, voy a ir a comprar una medicina porque ni un sueldo mínimo alcanza para ir a comprar una medicina en La Parada. Denme un minuto, por favor, porque hay un país que cada vez se está pareciendo más a Venezuela. Tenemos información de último momento. Esta información de último momento tiene que ver con Nicaragua. Hay movimiento en Nicaragua. Mariana. Dando 2 marchas en este momento en la ciudad de Managua, en la capital. Hay una marcha en contra del gobierno y en apoyo a los obispos. Esto es por los ataques que ha sufrido la Iglesia Católica durante este último mes. Y también hay una contramarcha oficialista a favor de Ortega que marchan en apoyo y para contrarrestar las muestras en contra al gobierno. Se teme que haya un enfrentamiento entre estas 2 marchas, si bien los caminos no se van a cruzar, no está pautado que se crucen en ningún momento los 2 recorridos, pero tememos, estamos todos pendientes de que pase, que pueda pasar algo, ¿no? Bien, Mariana, seguimos el minuto a minuto de esta situación que se vive allí. No nos olvidemos que hay más de 400 muertos, asesinados por parapoliciales y por paramilitares, personas a las que no se identifica pero que se sabe que trabajan para el gobierno. Así que por más que las marchas no se encuentren, el peligro está latente. Lo vamos a seguir al minuto. Iván, con un sistema como el que venimos mencionando, 1.000.000% de inflación, caída del Producto Bruto Interno de estos niveles, los sistemas productivos, si es que existieran, la trama productiva, si es que existiera, tiene que estar estallada en lo estatal y en lo privado. No hay forma de trabajar con esto así.
Lo que instauró los sucesivos gobiernos venezolanos, digo Chávez y digo Maduro ahora, es la receta perfecta para destruir una economía. Vos para destruir una economía tenés que hacer solamente dos cosas. Que una es generar inflación y otra es poner un sistema extensivo de control de precios. Entonces, así como vos tenías la inflación de cientos por ciento, que ahora, digamos, tenemos este titular de 1.000.000%, de la mano con eso fue la idea de que la inflación no tenía nada que ver con el gobierno, que era culpa de la codicia de los empresarios. Encima se hablaba, el gobierno decía que había una guerra económica, de que los empresarios querían voltearlo. Entonces iban y extendieron una red de controles de precios totales. Si alguien no respetaba, le expropiaban el negocio. Es decir, se acabó la propiedad privada en Venezuela. Por más que formalmente en algún papel quede algo de propiedad privada, no existe más. Todo es un avasallamiento desde el Estado al que crea algo, al productor, al que quiere ofrecer un bien o un servicio. Entonces el resultado es: nadie más produce, se te acaba la economía. Profesor Guerra, ¿qué produce hoy Venezuela, si es que produce algo? ¿De qué se trabaja? ¿De qué trabaja la gente? ¿De qué salario se vive? Sí, Venezuela no está produciendo en este momento absolutamente nada. Es una economía de subsistencia. Los pocos ingresos que se obtienen por la venta del petróleo se están utilizando para comprar comida y comprar medicamentos. Nosotros tuvimos hace 20 años más de 1,5 millones de cabezas de ganado en el país. Hoy difícilmente llegan a 100.000. Con este panorama realmente estamos a las puertas de una hambruna. Te doy un dato puntual. Se ha estimado que el promedio del venezolano en los últimos 2 años ha perdido 11 kilos de peso, producto del hambre, de la carencia alimenticia. Pero hoy día el 20% de los niños venezolanos están desnutridos. Entonces, no hay alimentos, no hay producción y todos los productos que se están consiguiendo son importados y por tanto se venden a precio de dólar internacional. Profesor, muchas gracias por su tiempo y vamos a seguir en contacto, porque Venezuela seguramente nos va a seguir convocando. Vamos a ver, Iván, salida para esto. Supongamos que tiene Nicolás Maduro un rapto de lucidez, que un día descansó bien y decidió que esto, bueno, la verdad no da más para esto. ¿Qué se hace? Además de llamar a elecciones rápidamente, ¿no? Claro, porque la verdad es que, como vos decías, este personaje debe rendirle cuentas a la justicia, ¿no? Ya digamos que eso excede mi área, pero hay que condenarlo desde la justicia, de lo moral. Es una cosa nefasta. ¿Soluciones económicas? Sí, claro, bueno. Tenés que no tener déficit fiscal, hacer una reforma monetaria, pero la verdad, acá hay un caos institucional. Acá se perdieron los pilares por los cuales una economía, por lo menos, se para sobre sus pies. Soluciones, yo no veo que haya soluciones a la vista que sean pacíficas, ordenadas. La gente se ha manifestado masivamente en la calle y lo que represión. No veo que haya soluciones a esto, digamos, lamentablemente. O sea, acá yo creo que al venezolano yo le recomiendo que lo mejor que pueda hacer es irse. Y la verdad es que admiro mucho a muchos líderes políticos, a muchos profesores, a muchos estudiantes que siguen ahí, que quieren pelear, que quieren cambiar su país. Es admirable. Pero es una lucha muy difícil, necesita mucha ayuda, entonces es muy complicado. La verdad que yo no tengo muchas respuestas en este sentido. Y precisamente de lo que habla Iván es lo que está viviendo Carla. Carla, ¿cuál es tu expectativa para el futuro? Bueno, la verdad es algo que espero que Dios esté primeramente allí junto con mi país, porque lamentablemente es difícil ver un futuro en Venezuela. No sé, la verdad, dónde podemos parar. No sabría decir. ¿Mantenés un contacto seguido con tu mamá y con tu abuela? ¿Cómo están ellas? Sí, bueno, gracias a Dios están bien. Están en casa, están tranquilas. Gracias a Dios porque ha estado siempre con ellas. Y bueno, están bien de salud, que es lo que más me tiene contenta, porque al saber que están mal, la verdad, no sabría qué hacer. Carla, lo mejor para vos y para tu familia. Y mucha suerte en esto que estás emprendiendo. Gracias, ¿sí? Gracias. Enseguida nos ocupamos, ya mismo, de Estados Unidos, del presidente Donald Trump y sus frentes. Ahí va. President Trump back in 2016, made by Cohen, in which he and then candidate Trump discussed